pasado 19 de abril, desde Ciudadanos, propusimos al Gobierno de La Rioja que convocara a los grupos parlamentarios y a los agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma con la intención de que consensuáramos medidas ante el fin del decreto de alarma que, como también ustedes saben, finaliza el 9 de mayo. La semana pasada volvimos a insistirle al Gobierno en la Comisión Institucional, en este caso a la portavoz del Gobierno, a la señora Saralba, en la necesidad de que se convocaran estas reuniones. Por lo tanto, desde Ciudadanos estamos impulsando el diálogo entre el Gobierno, pidiéndole al Gobierno, seguimos pidiéndole al Gobierno que genere esos cauces en los que entre todos debemos tomar las medidas, debemos sacar de la controversia política esta situación de final del estado de alarma y, desde luego, que el Gobierno escuche a la sociedad civil riojana, a los grupos parlamentarios, y de esa manera se puedan adoptar medidas oportunas. Como ustedes saben, también hemos mantenido anteriormente a lo largo de esta legislatura alguna reunión de este tipo, y hasta ahora lo que nos habíamos encontrado es que estas reuniones siempre partían de la premisa de ser informativas, es decir, reuniones a hechos consumados, y lo que nos hemos encontrado hoy, en principio, parece que esta era una reunión, por fin, después de la grandísima insistencia de Ciudadanos, en la que el Gobierno ha decidido escuchar a la sociedad civil riojana, ha decidido escuchar a los agentes económicos y sociales, ha decidido escuchar a los grupos parlamentarios, y creo que esto, si se confirma, pues es una buena noticia, que gracias a la labor de Ciudadanos empujando desde la oposición, pero desde una oposición siempre constructiva, estemos consiguiendo que el Gobierno esté empezando a abrirse a la sociedad civil y deje de escuchar solamente a quienes escuchaban hasta ahora. Como saben también, a estas alturas de la legislatura, la presidenta del Gobierno, la señora Andreu, debe saber y debe tener muy claro qué tipo de oposición es la que ella quiere, la del cuanto peor mejor que están practicando algunos otros partidos políticos, o la de la participación, la crítica si es necesaria, pero siempre con propuestas y soluciones, pensando en el interés general del conjunto de los riojanos, que en definitiva, como ustedes saben, es lo que estamos haciendo desde Ciudadanos. Porque con o sin pandemia, en definitiva, pues la presidenta debe entender que la suma de las propuestas de todos los grupos parlamentarios, la suma de las propuestas de los agentes económicos y sociales, la suma de las propuestas de toda la sociedad riojana, pues siempre es mucho mejor para afrontar los problemas que las iniciativas de parte cuando no se tiene en cuenta el conjunto de la sociedad. Y también yo quería decirles que ustedes saben que desde el principio nosotros nos hemos planteado la pandemia no en términos de conflicto, sino en términos de problemas. Es decir, tenemos un problema, es un problema común a todos los riojanos, y siempre nos hemos planteado cómo podemos ayudar a resolverlo, y de ahí pues esta iniciativa por la cual pues hoy se están manteniendo estas reuniones, que espero puedan ser fructíferas. Desde Ciudadanos entendemos que es importante reforzar nuestra capacidad preventiva como comunidad autónoma. Pensamos que hay que mejorar también nuestra capacidad para diagnosticar y, por lo tanto, enfrentarnos a esta nueva situación y tratar de mermar sus efectos en el futuro. Y asumimos también que con el final del estado de alarma, porque es evidente que el Gobierno de España, que el señor Sánchez no ha hecho sus deberes y por lo tanto no está dando una alternativa a las comunidades autónomas, me lo han escuchado decir muchas veces, el presidente del Gobierno se ha dedicado a escurrir el problema a las comunidades autónomas. Como les decía, con el final del estado de alarma, esto no significa que sea el final del virus, ni mucho menos, ni tampoco de la crisis económica y sanitaria que tenemos encima. Y por lo tanto es fundamental que el Gobierno haga un esfuerzo de evaluación junto con el resto de partidos políticos, junto con la sociedad civil, los aciertos y los errores que ha habido de las dos cosas a lo largo de estos meses, y de esa manera podemos afrontar mejor la situación que nos viene. Nosotros queremos dejar atrás la pandemia del coronavirus, como quiere hacer toda la sociedad riojana, y queremos volver a la normalidad, pero la realidad es que el día 9 de mayo pues, se plantea un escenario que es complejo en cuanto al final del estado de alarma, y por eso nosotros hemos venido a esta reunión cargados de propuestas. Creo,
humildemente lo digo, que somos el único grupo parlamentario que ha venido con una auténtica actitud propositiva. De hecho, le hemos entregado al Gobierno de La Rioja un documento con un total de 19 propuestas que pensamos que hay que adoptar. Y son medidas necesarias, son medidas referidas, por ejemplo, a la hostelería, a la sanidad, ayudas económicas a los sectores afectados, ayudas y medidas para ayudar al deporte, a la cultura, al turismo, a los eventos y otras tantas. En cualquier caso, de todas ellas, de todas esas 19 medidas, hay 3 medidas que les hemos pedido que se adopten de manera inmediata, que se adopten en Consejo de Gobierno de esta misma semana, que sería, por un lado, la decisión de que haya una rendición de cuentas efectiva a la sociedad riojana. Como les decía, la pandemia va a continuar ahí después del estado de alarma, por lo tanto pensamos que tienen que continuar las comparecencias quincenales del Gobierno para dar cuenta en el Parlamento de La Rioja de cuál es la situación de la pandemia, de qué medidas se han tomado, de cuál es la justificación de esas medidas. Como saben, el Gobierno solicitó que fueran mensuales. Nosotros entendemos que tienen que seguir siendo quincenales ante la situación epidemiológica, y también hemos pedido que la presidenta del Gobierno comparezca todos los meses en el Parlamento de La Rioja para dar explicaciones a los riojanos y para que podamos debatir y trasladar iniciativas. Con la intención también de dar seguridad jurídica a las posibles medidas que tome el Gobierno, hemos planteado una segunda medida de estas medidas urgentes que les decía, que es que el Gobierno de La Rioja no adopte ninguna medida sin hacer una consulta previa al Consejo Consultivo de La Rioja, sin que dé informe favorable al respecto, que en definitiva esto nos dará ese paraguas de seguridad jurídica que todos creemos que es más que conveniente. Y también le hemos trasladado al Gobierno de La Rioja que ante la situación de evolución de la pandemia, dado que parece que están llegando más vacunas y que nosotros entendemos que hay que vacunar 24 horas al día, 7 días a la semana, con la intención de tener inmunizada a la población cuanto antes, pensamos que es el momento de que se cree una unidad específica de seguimiento de personas con secuelas por COVID permanente, con secuelas permanentes por COVID. Pensamos que esto sería algo muy necesario. Creo que todos conocemos muchos casos de personas que han tenido la enfermedad y que en este momento tienen secuelas de carácter permanente, y por lo tanto le hemos pedido a la consejera de Sanidad, que también estaba en la reunión, que se ponga en marcha de manera urgente una unidad específica de seguimiento de personas que tienen secuelas para poder darles el mejor servicio. Dicho todo esto, el documento con el total de las 19 propuestas que hemos trasladado al Gobierno se lo vamos a entregar a todos ustedes. No quiero alargarme más, pero sí quería poner sobre la mesa que, como ustedes mismos pueden ver, hoy de nuevo Ciudadanos viene a una reunión con el Gobierno haciendo una oposición responsable, haciendo una oposición dialogante, con ganas de que entre todos podamos salir de la controversia política y podamos, en definitiva, ayudar a que esta pandemia, que es un problema de todos, que no tiene color político, pues pueda superarse cuanto antes en nuestra comunidad autónoma. Dicho todo esto, pues quedo a la espera